Hechos. Entonces, este es el libro que estamos estudiando. Este es el segundo bloque en la, digamos, distribución de los libros del Nuevo Testamento. El primer bloque es los evangelios, son los evangelios. El segundo bloque son los hechos o la historia, como ustedes mencionaron, historia de la iglesia, podríamos decir, historia de los apóstoles, podríamos decir, historia inclusive de la venida del Espíritu Santo, ¿no? O los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Aquí, o los hechos sí, de la iglesia después de que Cristo ascendiera a los cielos. No. Entonces, este es el inicio ya de la nueva era eh, que tiene que ver ya la formación de la iglesia. Hasta aquí hemos visto los evangelios que preparaba la iglesia. O sea, preparaba la iglesia. La iglesia nace el día del Espíritu Santo, el día que viene el Espíritu Santo. Cuando desciende el Espíritu Santo, forma la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia todavía es un misterio, inclusive en los evangelios, ¿no? En los evangelios. Jesús lo anuncia como tal, porque Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Recuerdan? Esa es una frase que encontramos nosotros en los evangelios, porque en los evangelios todavía no existía la iglesia. La iglesia recién empieza a formarse o empieza a existir a partir de la llegada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés, entonces empieza a formarse la iglesia. Esta iglesia, como te digo, es un misterio, porque no está mencionado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a las justas, como les digo, mencionado por Jesús en ese episodio, en ese verso, ¿no? Pero no más. Pero ya a partir de la venida del Espíritu Santo ya se habla de la iglesia, iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia que empieza a expandirse por todo el mundo desde Jerusalén. Esto es más o menos un poquito el precedente para darnos cuenta de qué cosa vamos a hablar ahora. Miremos un poco la introducción. Miremos un poco la introducción. Este libro es el segundo tomo escrito por Lucas, ya habíamos mencionado esto. En este libro se narra el inicio y el desarrollo de la iglesia de Cristo. Los apóstoles y otros siervos toman parte en los relatos, por lo que es muy enriquecedor para tomar principios para la práctica de la iglesia hoy. Una característica muy importante es que en todo el libro se ve al Espíritu Santo obrar en gran manera. Eh, una de las cosas que nosotros debemos entender es que el libro de los Hechos de los Apóstoles son una compilación de varios hechos que podríamos dividirlo en tomos inclusive, ¿no? Por ejemplo, el primer tomo podría ser antes de la llegada del Espíritu Santo. El segundo tomo podría ser cuando llega el Espíritu Santo. El tercer tomo puede ser la predicación y el avivamiento evangelístico desde Pedro, la predicación de Pedro, hasta la persecución. El siguiente tomo podría ser la persecución hasta la conversión de Saulo. Luego vendrían los siguientes tomos, como la iglesia en Antioquía. El otro tomo podría ser los viajes de Pablo. Primero, segundo, tercer viaje de Pablo. O sea, podemos nosotros dividir o clasificar la iglesia el libro de Hechos de esa manera, ya en el panorama solamente mirando hechos, o en todo caso por los acontecimientos importantes que ocurren en el libro de Hechos. Se dice que el libro de Hechos no podría ser usado como un libro doctrinal. Esto es lo que se dice, ¿no? Pero podemos nosotros encontrar entre sus relatos y los escritos y las prédicas de todos los que están participando, los protagonistas del libro de los Hechos, ¿no? Hay mucha doctrina. Pero se dice que no debería ser usado como un libro doctrinal porque es un libro histórico que cuenta solamente historia.
Pero no es solamente un libro que cuenta historias, también se han sacado muchos principios para la administración de la iglesia partiendo del libro de Hechos. Por ejemplo, la elección de los diáconos está en el libro de Hechos. Entonces, y tenemos la costumbre de elegir justamente autoridades en la iglesia a partir del libro de Hechos. Ahora, esto no podría ser tomado como una forma, un formato de poder, digamos, guiar o dirigir la iglesia desde aquel tiempo. Es cierto que no es un libro doctrinal como tiene que ser, pero es un libro que te muestra ciertos patrones que la iglesia ha continuado haciendo desde ese momento hasta la actualidad. Por ejemplo, nosotros nos reunimos en casas, nos reunimos en hogares. En el libro de Hechos se reunían en hogares, ¿no? Se reunían, o sea, la iglesia que está en la casa de fulano, la iglesia que está en la casa de sutano, la iglesia, o sea, se reunían en grupos, ¿no? Y se reunían en las casas para compartir el pan, como cuando voy a alguna de las casas de ustedes, cuando me invitan a compartir, siempre hay comidita, más o menos algo así, ¿no? Pero allá, para partir el pan, para comer y inclusive para tener una comunión como Santa Cena, entre otras cosas. Entonces, este libro es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver la obra, el inicio de la obra de la iglesia, de los apóstoles y también la obra del Espíritu Santo. Algunos acontecimientos importantes, ¿no? Que seguramente ustedes también lo saben, pero es bueno mirarlo un poquito para poder detenernos en algo, ¿ya? Que nos llame la atención. Miremos, en el capítulo 1, del verso 9 al 11, vamos a encontrar la ascensión de Jesús. Encontramos el Pentecostés. Encontramos la iglesia primitiva. Encontramos la primera persecución. Encontramos la segunda persecución. Encontramos la tercera persecución, el martirio de Esteban. Encontramos el ministerio de Felipe en Samaria y ante el etíope. Encontramos la conversión de Pablo. Encontramos a Pablo en Damasco, en Jerusalén y en Tarso. Recuerden que va a Tarso ya porque los apóstoles no querían estar con él, le mandan a Tarso. Pablo se menciona, dentro de los comentaristas, mencionan de que pudo haber estado allá 3 años, otros dicen, no, estuvo ya 15 años. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo allá, pero lo cierto que estuvo en Tarso porque no podían, en todo caso, los apóstoles no querían que esté con ellos porque siempre causaba disputas a donde iba. Él estaba siempre predicando, entonces, ah, como que no querían eh, tanto alboroto o entrar de repente en controversias con los diferentes grupos. Pablo estuvo entonces en Tarso, por lo menos 3 años. Luego encontramos aquí otro acontecimiento, a Pedro en Cesarea. ¿Saben qué pasó con Pedro en Cesarea de Filipos? ¿Recuerdan? ¿Quién sabe? Le pongo una estrellita. Ay, Dios mío, no lo escuché, Le pastor. pongo una carita feliz. ¿Quién sabe? ¿De qué? ¿De qué? Tuvo su visión. ¿Qué pasó con Pedro en Cesarea de Filipos? Ah, ¿qué Allá pasó cuando con le dice No que vale plagiar, no vale Esa es plagiar. la historia de Cornelio, ¿no, pastor? Pastor, lo que ha santificado buenas Dios, noches. Él no lo Lo llame. que recuerdo Así es, de Una visión, pastor. Tuvo su visión. con toda su visión, sí, tuvo su visión. amén, Exacto. Así La es. visión estaba en la casa de Cornelio, no llames inmundo a lo que Dios ha Ajá. creado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa luego de esa visión? ¿Recuerdan? Lo visitó a Cornelio. Lo Se visitó comió con Cornelio, gentiles. ¿no? ¿Esa visión dónde lo tiene? ¿En la casa de Cornelio? No, No, esa visión lo no. tiene en la casa de un tal Simón el Curtidor, me parece, allá en Jope, Así es. ¿cierto? ¿Recuerdan?
Sí, ¿no? así es. No estoy plagiando, ¿ah? Yo estoy tratando de recordar. Sin plagiar, por favor, sin plagiar, sin mirar sus plagias, ¿no? Estaba Entonces, con estaba con hambre. Claro, como algunos de los que estoy viendo aquí, estaban con Sí. hambre, hambre, ¿no? Pedro, le dio esa visión. Sí, pues, el hambre. Angélica, comparte con César ahí un poco de comidita para que no le dé una visión. Ahorita le da una visión. Entonces, este es el inicio en donde se abre la puerta para el evangelio a los gentiles. Y claro, ya al principio Jesús ya lo había hecho, ¿no? Al llegar a los pueblos gentiles, pero aquí concretamente ya es a partir de la iglesia, a partir de los apóstoles. ¿Y a partir de quién? Caramba, a partir de Pedro, que después de un tiempo quiso judaizar incluso a los creyentes. Y Pablo le tiene que enfrentar duramente. Dice, oye, ¿cómo puedes hacer eso? ¿No? Bueno, esa es otra historia. Pero lo que estoy tratando de que pueda quedar puntualizado es de que dos cosas que Dios le permite a Pedro, porque Jesús se lo había profetizado. Jesús le había dicho, Pedro, a ti te serán dadas las llaves del reino. ¿Recuerdan? Por eso llamamos nosotros en las caricaturas Pedro el llavero, ¿cierto? ¿No? Pedro el llavero, ¿no? No, pero Pedro no es el llavero realmente. Pedro no es el llavero. ¿Pero a qué se refería Jesús? A ti te han sido dadas las llaves del reino de los cielos. Pedro fue el primero en predicar a a los judíos y se convirtieron 3.000 personas y luego 5.000 personas. Y Pedro es el primero en predicar justamente a los gentiles, ¿no? ¿Y a qué gentiles? ¿No? Romanos, griegos, ¿no? Donde estaban ahí reunidos en la casa del centurión, de Cornelio, ¿no? De Cornelio. Entonces, la llave se refiere justamente, vamos a abrir el Evangelio para que escuchen los judíos y vamos a abrir con esta llave el Evangelio para que lo escuchen los gentiles. Después de ese episodio, recién empieza el evangelismo también con los gentiles. Por eso, otro acontecimiento que encontramos en el libro de Hechos es que se funda la iglesia gentil de Antioquía. ¡Wow! Esto ya era de Ripley, realmente. ¿Por qué? Porque hasta aquí se predicaba solamente a los judíos y se iba de sinagoga en sinagoga, de pueblo en pueblo, a las sinagogas. ¿A predicar a quiénes? A los judíos. ¿Quiénes que congregaban en las sinagogas? Los judíos. Pero no, aquí en Antioquía empiezan a convertirse algunos griegos, algunos sirenios, algunos chiprenses, o sea, empiezan a juntarse la gente gentil, ¿no? La gente griega, y ellos empiezan a recibir el evangelio. Se funda la iglesia gentil en Antioquía. Luego Pablo va a Antioquía al trabajo entre los gentiles, pero también obviamente entre los judíos, pero más al trabajo entre los gentiles. Es por eso que allí, en Antioquía, él empieza a recibir la convicción de parte de Dios. Obviamente ya había sido profetizado por Jesús el día de su conversión. ¿Recuerdan ustedes cuando le dice a, al- ¿cómo se llama? A Bernabé. Le dice, Bernabé, quiero que vayas a ver a Saulo. Oh, no, señor, ¿cómo voy a ir a ver a Saulo? Él tiene ahí orden para capturarnos, para meternos a la cárcel. No le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre entre los gentiles, para llevar mi nombre, no entre los reyes, entre los príncipes, entre las autoridades. Entonces, esta profecía definitivamente empieza a darse su cumplimiento allí cuando Pablo va a Antioquía. Luego de esto hay el martirio del primer discípulo de Jesús que muere, la muerte del primero de los discípulos de Jesús, ¿no? ¿A quién le tocó? A Jacobo el Grande, ¿no? Jacobo el Grande. ¿Quién es Jacobo el Grande? Es el hermano de Juan, ¿ya? O sea,
los hijos del trueno, o sea, que los hijos de Zebedeo, eh, Jacobo murió primero y Juan murió al final, ¿no? Mira qué cosas, ¿no? Jacobo muere, fue el primero de los apóstoles que muere y Juan es el último de los apóstoles que muere. El martirio de Jacobo, Pedro es encarcelado. Ustedes saben esto cuando, pues, la chica, la niña esta, ¿no? Dice, creo que es su tunche que está ahí afuera. ¿Cómo que su tunche? Sí, su alma, su espíritu está tocando porque Pedro estaba en la cárcel. No, es Pedro. No, es su tunche. No, es Pedro. Es su tunche. No, pero resulta que no era el tunche, era Pedro, ¿no? Entonces Pedro había salido de la cárcel, librado por el ángel, ¿no? Cuando toca la puerta de donde estaban reunidos los hermanos, pensaban que era su tunche, pero no era su tunche. ¿Entienden qué es tunche, cierto? ¿Sí? No, ¿qué es tunche? No entienden qué es tunche. No. A ver, Un fantasma, un espíritu. ¿alguien quiere ilustrarle? Ahí está, Yanina. Ilústranos, ¿qué cosa es un tunche? ¿No es el gusanito que se come? Yanina. Dale, Yanina, explícanos, ¿qué es tunche? Pero en la selva lo llaman el alma, el espíritu de la persona. Cuando muere, ¿no es cierto? Cuando Sí. muere, dice la selva, le llama, pues, no, al alma, al espíritu de la persona. Entonces, cuando Pedro tocó la puerta de la casa donde estaban reunidos los hermanos, dice, ¿quién es? Soy yo, Pedro, abre. ¡Ah! Pedro está afuera. No, no es Pedro, es su tunche. No, no dijeron su tunche, es su alma, su espíritu. No, realmente era Pedro. Realmente era Pedro. Ya saben entonces qué es tunche. Ahora. Eh, Luego tenemos el primer viaje misionero, ¿no? Ah, el Concilio de Jerusalén, donde ahí les mencionó que Pablo le tuvo que enfrentar a Pedro para corregirle sobre sus prácticas judaizantes. Tenemos el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, el arresto de Pablo en Jerusalén, la prisión de Pablo en Cesarea y el viaje de Pablo y su arribo a Roma, ¿no? El viaje de Pablo y su arribo a Roma. Ok, son algunos acontecimientos en el libro de Hechos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Algo más que se está ahí, estamos obviando? ¿Qué más debiera estar aquí como acontecimientos del libro de Hechos? ¿Qué piensan? ¿Es suficiente con esto? ¿Algo que recuerden ustedes? ¿Todo bien entonces? Ustedes saben que el viaje de Pablo y su arribo a Roma no fue un viaje de placer, no fue un viaje de turismo, ¿cierto? Pablo, bueno, y todos los tripulantes que salieron desde Cesarea eh, tuvieron que naufragar. Pablo había recibido una visión en la noche, un ángel que le decía, ¿no? No van a morir, no va a morir nadie, o sea, todos se van a salvar. Y literalmente todos se salvaron. Ahí en la isla de Malta, ¿no? Donde juntando leña, resulta que a Pablo le pica una víbora. Los lugareños de la zona pensaron pues que, no, nadie puede escapar del juicio de Dios, de la ira de Dios. Como él pues estaba huyendo, entonces ahora ya no va a ir a la cárcel, ya, entonces, y ¡prum! Le había mordido una serpiente, una víbora, ahí, y estaba prendido. Y era una víbora venenosa, ¿no? Una picadora venenosa. Y la gente estaba esperando que se muera. Ya muere en cualquier momento, ya muere. A la una, a las dos, a las tres. Y contaban todas las 100 ovejas y no moría Pablo. Entonces, uy, ¿qué pasó? Y empezaron a reverenciarle como si fuera un dios. Y realmente él tuvo que predicar, tuvo la oportunidad para predicar también otra vez, pero fue el incidente, o sea que no fue el viaje a Roma, no fue un viaje de placer, no fue un viaje turístico, no fue en un crucero, ¿no? Y no fue
nadando de espalda, de barriguita. No, no. Fue un viaje muy accidentado, muy accidentado. Entonces, este es el viaje que hace a Pablo y su arribo a Roma. Aquí, bueno, no se detalla, pero él cuando escribe la carta a los romanos, ¿no? Está hablando de su deseo de ir a España. Él tenía en su mente, en su proyecto, ir a España. Quería ya salir de las fronteras del Imperio Romano, ¿no? Ya quería ir fuera del mundo conocido. Bien. Acontecimientos entonces del libro de Hechos. Miremos algunas cosas históricas aquí en el libro de Hechos. Voy a aumentar esto un poquito. Uy, no puedo moverlo, pero bien. Ok, el propósito del libro de Hechos. Informar en detalle el surgimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana. Ajá, hay 28 capítulos, ¿no? Y hay 1007 versículos. Si yo les digo, por ejemplo, eh, explíqueme ahora la vida de Hechos 29, ¿qué me dirían ustedes? Hay 28 capítulos más, pues, pastor. Nosotros, nuestra vida. Exacto, Helen. Muy bien. O sea, Hechos 29, realmente, Hechos 28 no termina la historia de la iglesia. Y si podríamos continuar con 29, 30, 31, yo no sé en qué año estaríamos o en qué número estaríamos, pero estamos contentos con que nosotros formamos parte de la historia de Hechos 29. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia no murió en Hechos 28. La historia de la iglesia continúa hasta la venida de Jesús. Y entonces, seguramente seguiremos viviendo Hechos 29 por mucho tiempo, porque la historia de la iglesia, la historia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la obra de los apóstoles, la obra de la iglesia va a seguir hasta el final, hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús les da la encomienda de la comisión en el libro de Hechos? ¿Qué dice? Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y me seréis El qué? Espíritu Santo. Testigos. ¿En Testigos. dónde? ¿En dónde? Judea. Jerusalén. En Jerusalén, en Judea, Judea. en En Samaria. 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 y hasta lo Samaria. Último de la tierra. Es de la tierra. Fines de la tierra. Ok. Posiblemente si nosotros pudiéramos mirar el libro de Hechos, podríamos decir, caramba, en Jerusalén estuvieron del capítulo 1 al capítulo tal, por ejemplo, puede ser 4 o 5. En Samaria estuvieron en el capítulo 7, 6, 8, no sé, ¿no? En en Judea estuvieron en el capítulo ¿qué? Hasta el capítulo 12, 13. A partir de 13, los viajes misioneros. Entonces están hasta hasta lo último de la tierra. Pero dígame, ¿en Hechos 28 llegaron al último de la tierra? No. Entonces llegaron al último de la tierra en Hechos 29. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya casi en lo último de la tierra. Bueno, aún faltan. Todavía no está lo último de la tierra. Entonces todavía el libro de los hechos de los apóstoles, de los hechos de la iglesia, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de los creyentes, todavía está escribiéndose. ¿Entiende? Puede ser que Lucas todavía esté redactando ahí algunas historias, ¿no? Bueno, Lucas ya está en la presencia del Señor, pero digo, hay algunos que se pueden encargar de redactar esas historias todavía. Ok, eso es para poder mirar un poco lo que eh, quería preguntarles aquí con el capítulo 29 del libro de Hechos. El autor, como ya vimos al principio en la introducción, este libro también lo escribió Lucas para Teófilo también. En el 16:10 usa el plural, lo que revela que de ahí en adelante él escribe en base a sus recopilaciones personales de los hechos. Ajá. Hasta el capítulo 16:9, él solamente está escribiendo la historia, la historia, la historia, la historia, la historia.
desde el capítulo 16, versículo 10, Él se incluye en la historia. Ah, qué chévere. O sea que Él es parte de la historia. Y empieza a escribir en plural. De ahí en adelante, entonces, Él es el que ya está ya viviendo la historia que está contando. El destinatario, al igual que el Evangelio de Lucas, este documento histórico es dedicado a un mecenas, un rico llamado Teófilo, uno que ama a Dios, los gentiles y el pueblo en general. ¿Cuándo fue escrito? Los acontecimientos descritos en el libro duran unos 30 años, hasta la llegada de Pablo a Roma y su estancia allí en los años 60 a la 62, por lo que debió escribirse después de esa fecha. Muy bien. Hay alguna cronología que ya hemos visto de forma de repente un poco más detallada, ¿no? Pero Esteban martirizado, la conversión de Pablo, ¿no? En el año 35 aproximadamente. Pablo regresa a Tarso, en el año 38. Bernabé se une a Pablo, el año 43. Jacobo martirizado, Pedro en prisión, año 44. Primer viaje misionero de Pablo, del 46 al 48, duró 2 años su viaje misionero. Segundo viaje misionero de Pablo, del 50 al 52, otros 2 años más. Tercer viaje misionero de Pablo, del 53 al 57, aquí van unos 5 años, por lo menos, 53, 54, 55, 56, 57, 5 años. Y Pablo encarcelado en Cesarea, ¿no? Del 57 al 59. Personas claves: Pedro, Juan, Jacobo, Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé, Cornelio, Santiago, hermano de Jesús, Timoteo, Lidia, Silas, Tito, Apolos, Ágabo, Ananías, Félix, Festo, Agripa y Lucas, ¿no? Y Lucas. Ok. Eh, ¿Algún personaje que les llama la atención en el libro de Hechos, aparte de Pablo, aparte de Pedro? ¿Quién les podría llamar la atención? ¿Algún personaje del libro de Hechos? Apolos, por ejemplo. Apolos. ¿Qué saben de Apolos? ¿Quién es Apolos? Un gran predicador, fue lo que le faltaba orientación. Era un gran predicador. Ujú. Otro personaje que les recuerde el libro de Hechos. Bernabé. Bernabé. ¿Quién es Bernabé, Natalia? Bernabé, tengo entendido que tuvo una discusión con Pablo acerca de dónde iban a ir, pero no recuerdo en qué viaje misionero fue. Al Hubo como una empezar, confrontación. al empezar el segundo viaje misionero. Al empezar el segundo viaje misionero. Ok. ¿Alguien más? La conversión del etíope. La conversión del etíope. La conversión del etíope. ¿Quién más? Ananías y Mira, Zafira, pastor. Ananías y Zafira. ¿Quién más? Timoteo. Timoteo. Silas. Esteban, pastor. Felipe. Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Perfecto. Ok. Hay muchos personajes entonces que podemos nosotros mirar también a lo largo del libro de Hechos. A lo largo del libro de Hechos. Ok. Seguimos mirando un poco más. Seguimos mirando un poco más. ¿Sí? Voy a bajar un poco los... no, ya. El verso clave del libro de Hechos está en el versículo 8, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Vemos aquí los lugares importantes, ¿no? Judea, Samaria, Siria,
Chipre y Galacia, ¿no? Jerusalén, Macedonia, Acaya, Éfeso, Cesarea y Roma, ¿no? En Judea, Pedro predicó un sermón poderoso. En Samaria hasta la muerte de Esteban, ¿no? Y recuerden que ahí fue el segundo lugar donde se anuncia o donde Jesús dice, me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, en Judea, ¿no? En Samaria, ¿no? Siria, y está allá después de las fronteras. Pablo es perseguidor de los cristianos, siervo de Jesús. Chipre, Galacia, fuera de las fronteras. Jerusalén, volvemos nuevamente, controversia con el asunto de la defensa de la ley. En Macedonia, Acaya, Pablo viaja a Macedonia, Atenas y Corinto en Acaya, ¿no? Y los lugares importantes donde estamos mencionando, donde se desarrolla la historia del libro de Hechos, ¿no? Del libro de Hechos. ¿Cuáles son los temas del libro de Hechos? ¿No? Los temas en el libro de Hechos están resumidos aquí. La estructura literaria de Mateo encierra también una estructura teológica, porque los 5 discursos, ¿no? Enseñan de forma fundamental acerca del reino de los cielos, aunque esto es del... No, 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 sí está bien, ¿no? El espíritu y el esfuerzo. Hechos subraya la importancia de la cooperación entre el Espíritu de Dios y el esfuerzo humano, ¿no? La iglesia no pudo arrancar hasta que vino el Espíritu Santo. Definitivamente se necesitaba la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Los judíos y los gentiles, después del martirio de Esteban, comenzó a extenderse de forma más amplia inicialmente a los samaritanos, ya que la persecución obligó a los creyentes a huir de Jerusalén. El imperio y el reino, capítulos 22 al 26, muestran que el cristianismo no hacía daño a un gobierno civil adecuado, ¿no? El obstáculo y la oportunidad. Cada vez que la iglesia encontraba un obstáculo, este se volvía una oportunidad. Así la persecución en Jerusalén llevó a que el evangelio se esparciera. Siempre que había un obstáculo, siempre hubo una oportunidad. ¿Recuerdan ustedes el obstáculo que tuvo Pablo, por ejemplo, cuando fue encarcelado allá en Filipos? ¿No? Eso fue un obstáculo. Pero ¿cuál fue la oportunidad? Empezaron a alabar a Dios y el terremoto hizo que se soltaran las cadenas, se abrieran las puertas de la cárcel, ¿no? Y ocurre la conversión del carcelero, ¿no? Y de toda la familia. Ahí empieza el evangelio, ahí en Filipos, ¿no? Hay obstáculos, pero también hay oportunidades, ¿no? Los obstáculos dan paso a las oportunidades. Pedro y Pablo, como líderes representativos de este tiempo de la iglesia, ¿no? Pedro, el líder de los apóstoles, y Pablo, obviamente, el encargado de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos se centra mucho más en Pedro y Pablo que en los demás apóstoles, trazando varios paralelismos entre ellos, quizás con la intención de destacar que fueron básicos en la fundación y el desarrollo de la iglesia para enfatizar la unidad de las misiones para los judíos y para los gentiles, ¿no? Estos son más o menos los temas claves, ¿no? El espíritu y el esfuerzo, los judíos y los gentiles, el imperio y el reino, ¿no? Los obstáculos y las oportunidades, y Pedro y Pablo, que son temas importantes que tenemos que ver aquí. Quizás otro de los temas importantes que tenemos que ver aquí también es, digamos, hablamos de la oportunidad, ¿no? La persecución, que tiene que ver con obstáculos y oportunidad, ¿no? Seguimos aquí, ¿no? Eh, Tenemos un mapa para poder señalarnos el primero, segundo, tercer y cuarto viaje misionero, ¿no? Eh, Hay muchos pueblos. Aquí, con razón, Pablo, cuando resume su viaje y su término de sus misiones, dice, lo he llenado todo con el Evangelio, ¿no? Todo lo he llenado con el Evangelio. Eh, y sí, tantos pueblos ahí, ¿no? Tantos pueblos. Está Cirene, Alejandría, ¿no? Siracusa, Regio, Corinto, Cencrea, Tesalónica, Berea, Bitinia, Ponto, Macedonia, Roma, Tres Tabernas, Foro del Apio. O sea, todos esos lugares estaba predicado por el Evangelio dirigido por el apóstol Pablo, ¿no? Los sucesos que tenemos aquí
Están claros también la llenura del Espíritu Santo, la predicación de Pedro, el discurso de Pedro, los diáconos y Esteban, ¿no? Esto es en el capítulo 1, 2, 3 y hasta el 7. Luego tenemos en el capítulo 8 y 9 Pablo, tenemos a Pedro y a Cornelio, y ahí es donde acabamos de mencionar, donde Pedro tiene la visión, no en la casa de Cornelio, sino en la casa de Simón el Curtidor, ¿no? Tenemos a Saulo y Bernabé, primera pareja de misioneros. Luego tenemos el Concilio de Jerusalén, pero después de Saulo y Bernabé, para el segundo viaje misionero, ¿no? Después del Concilio de Jerusalén, ya Saulo viaja con otro equipo, ¿no? Saulo viaja con otro equipo. Y Lucas empieza a acompañar a Saulo. Nos recuerda algunas cosas que no debemos olvidar, el libro de Hechos. La promesa del Espíritu Santo, la expansión de la iglesia, las maravillas y prodigios por los apóstoles y la gloria de Dios. Esto es lo que tenemos que recordar nosotros, ¿no? Frente a lo que leemos en el libro de Hechos. La promesa del Espíritu, la expansión de la iglesia, las maravillas y los prodigios por los apóstoles y la gloria de Dios. Bien, preguntas, hermanos, o comentarios. Esto es, en resumen, el libro de Hechos. Algo que si quisieran aportar aquí o quisieran comentar o quisieran preguntar sobre el libro de Hechos, de lo que acabamos de ver. Pastor, Buenas noches. Hola, ¿quién es? ¿Aló? Hola. Pastor, buenas noches. María Hola, Luisa. Neira, ¿cómo estás? También en el libro de los Hechos vemos a Livia, o Lidia, ¿no? Una Lidia. mujer que era comerciante y Ajá, abre su hogar y me parece que es una de las primeras mujeres, ¿no? Que abre su hogar para hacer las reuniones, ¿no? sí, sí, sí. Exacto, la vendedora de púrpura, ¿no? Mm, Sí, sí, gracias, Neira. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Hola, pastor, buenas noches, hermanos. Creo que otro de los hechos muy importantes justamente en el libro de los Hechos es cuando en Antioquía se le llama a los discípulos cristianos por primera vez. Creo que es un claro ejemplo de que la iglesia primitiva justamente seguía los pasos del Señor a cabalidad en sus vidas. Y por eso es que se les llama así al inicio, en un tono de burla y un tono despectivo, pero que queda registrado como el primer lugar donde los discípulos, producto de ese testimonio, fueron llamados pequeños Cristos o cristianos. Y creo que es un ejemplo que nos queda para nosotros también de poder reflejar eso, ¿no? Y me parece interesante además que es en un lugar gentil, no es en Jerusalén, sino es en Antioquía. Y creo que eso también es una muestra del Señor de abrir el, el Evangelio para todos, ¿no? Y recordar que todos nosotros, si es que el Señor no hubiese ido por los gentiles, también ninguno de nosotros estaría aquí. Y el libro de los Hechos es un ejemplo de la misericordia del Señor de expandir su iglesia a lo largo del mundo, ¿no? Como decía usted, pastor, hasta los confines de la tierra. Así es. Gracias, gracias, Samuel. Exacto. No. Amén. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches. Hola, Buenas Betsy. noches. Pastor, a mí me encanta la parte de cuando Pablo predica en Atenas y cuando él dice que estaba enardecido, ¿no? Porque veía que la ciudad estaba entregada a la idolatría, ¿no? Y cuando él está ahí, dice, discutiendo en la sinagoga con los judíos, ¿no? Eh, entonces él se había paseado en su santuario, dice, ¿no? Y había visto un altar que decía al Dios no conocido, ¿no? Y esto él lo utiliza para poder predicar el evangelio, ¿no? Y
Bueno, y eso me gusta, ¿no? Porque cuando yo lo leí la primera vez, me acuerdo, dije, wow, qué inteligente Pablo. Todo lo usaba a su favor para poder predicar, ¿no? Y venía, bueno, y esa sabiduría pues venía de Dios, ¿no? Eso quería compartir, pastor. Sí, perfecto. Es impresionante ese cuadro, ¿no? Muy, muy impactante ese cuadro. Ah, ¿alguien más? Sí, pastor. También lo que Denis. practicaron todos los primeros creyentes, ¿no? Los primeros cristianos en el desprendimiento, ¿no? De todas las cosas en común, ¿no? Cuando había la necesidad de los hermanos, ellos traían íntegramente, ¿no? Sus posesiones, lo vendían y lo traían a los pies de Bernabé, ¿no? De la administración para que administren, ¿no? Y den los recursos a los más necesitados, ¿no? Así. Sí, eso también es un cuadro muy, muy bonito, ¿no? De mostrar la misericordia cristiana, ¿no? Eh, la empatía, ¿no? El identificarse con los necesitados y Pastor, tener todas las cosas en común, ¿no? A partir de ahí también, ¿no? ah, ¿Alguien más? Jorge. sí, es impresionante la primera parte, ¿no? Cuando es la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Y todo ese acontecimiento, realmente que es muy impresionante, ¿no? Sí, Un poco la atención también justo por eso, porque como es obra todo del Espíritu Santo, hecho prácticamente esto muestra las obras del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo. El último cuadro que puso Pastor que dice recuerda, habla de la promesa del Espíritu, la expansión de la iglesia, maravillas y prodigios por los apóstoles. Claro, yo entiendo más, me centro más, o veo hechos más por obra del Espíritu Santo. En todo caso, el punto 3 debería ser maravillas y prodigios por los apóstoles por medio del Espíritu Santo. sí, 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 es cierto, ¿no? Obviamente que todo lo que vemos de parte de los prodigios que se realizan son prodigios divinos, hechos por Dios mismo, ¿no? Usando obviamente a sus siervos, ¿no? También. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más, hermanos? Gracias, Jorge. Muy Pastor, bien, hermanos. Entonces, vamos a quedar aquí y Pastor, sí, buenas noches, Pastor Ronald. hola, Ronald. El libro de Hechos, lo que más a mí me marca es la predicación de Esteban, ¿no? A pesar de la forma como fue tratado todo y la forma como pide y ora a Dios para que perdonara a sus agresores, a las personas que lo estaban matando, ¿no? Oh, sí. Es un hecho impresionante, ¿no? Que quizás nosotros como cristianos pudiéramos practicarlo un poco, ¿no? Sí, sí. Nosotros decimos la venganza es dulce, ¿no? Hola, Es casi pastor, nuestro lema, ¿no? Nuestro eslogan. perdón, ¿Quién es? pastor, Isabel, Isabel. soy yo Isabel, acá. Sí, un poco para completar lo que dijo el hermano hace un instante, justo cuando usted preguntó al inicio que qué nos parecía, qué nos daba a entender el libro de Hechos, yo dije que era las vivencias de Jesús, pero no desde el plano de lo que ya había hecho, sino desde lo que ahora quería implementar dentro de la iglesia, ¿no? O sea, y lo que acaba de decir el hermano me hace recordar también a que justamente Jesús también en la cruz, cuando lo estaban matando, dijo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y es un poco como Jesús quiso, mediante sus apóstoles, que ellos imitaran, ¿no? Ahora lo que él había hecho con ellos, ahora lo estaban mandándoles a hacer
ahora en la iglesia, ¿no? Y es un poco lo que vemos. Y quería acotar por lo que decía el hermano sobre el hecho de Esteban. Ujú. Ujú. Gracias, gracias Isabel. Sí. Bien, gracias, gracias por sus comentarios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, pastor, si me permite. Sí. Buenas noches. Viendo en retrospectiva, si somos nosotros el capítulo 29 de Hechos, este, al menos yo, o creo que no, con bastante nostalgia, decimos cómo quisiéramos ser como la iglesia primitiva. Y viendo entre la iglesia inicial y nuestra iglesia en esta época, no sé, tal vez 2000 años, este, dentro de ese lapso está escribiéndose este libro de los hechos de nosotros actuales. ¿Cuántas cosas han pasado? Y ahí está Lutero, está eh, em, cuántos hombres de Dios, ¿no? En la iglesia, hasta antes de que suceda esa conversión de Constantino, creo que prácticamente por un decreto todo el mundo se hizo cristiano y no había una convicción real de un encuentro con Dios. Y luego se fue degenerando, bueno, y luego se aperturó la iglesia católica, y luego la reforma, y luego, bueno, tantos hombres de Dios, los puritanos, Owen, y no sé, hay tanto por escribir, pero todo eso nos lleva a reflexionar cómo estamos nosotros, y bueno, sabemos cómo estamos, o al menos nuestra iglesia actual, tan apartada, digamos, en muchos factores de la esencia de Dios, ¿no? Y también pensar que el libro de Hechos es la marcación o puntuación del ministerio del Espíritu Santo, y cuánto de eso se supone que es el ministerio ya del Espíritu Santo, es el tiempo del Espíritu Santo, y cuánto a veces no está influyendo tremendamente en la iglesia, me refiero en general, no en ninguna iglesia local ni particular, y cuánto se ha tergiversado esos conceptos del Espíritu Santo y se ha utilizado. Pero también vemos con una perspectiva de que siempre va a haber un remanente y una perspectiva no triste, digamos, uy, cómo ha cambiado y qué pena, sino que la iglesia se va a la presencia del Señor cuando Él venga por segunda vez. O sea, estamos en un peregrinaje y ver así de en retrospectiva, creo que es un tiempo de meditación de cada uno de nosotros, que tenemos al final un final feliz, si permanecemos fieles y tomando de repente los valores que tenían nuestros padres, digamos, Ujú. nuestros antepasados, Un momentito, hermanos, ¿ya? Sigan comentando, por favor, un momentito. y renombrando también la labor del Espíritu Santo, ¿no? Es lo que quería comentar, pastor. Manera aportar algo de Hecho, porque Hecho es un libro muy hermoso, donde el cual eh, Pablo, ¿no? Decía que la ley nos mostraba y hablaba a los varones hermanos, que por medio de él, o sea, de Jesucristo, se nos anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, aquí nos manifiesta porque él lo ha vivido, él ha pasado ya por ese, por ese camino de su conversión, por eso que él afirmaba a todos los hermanos de la época, estaban hablando, ¿no? Con Bernabé y todo. Entonces, esa parte a mí mucho me encanta, porque él Mm, nos afirma que la ley nos mostraba que Jesucristo es que anunciaba el perdón de pecados. sí. Por eso que Moisés, no podemos nosotros pues descartar nada de la ley, porque no es la continuación, ¿no? Decía que de Moisés no pudiste ser justificados en lo que justificado todo aquel que cree. Entonces eso ya es una confirmación que hasta el momento nosotros pues ya nos hemos adueñado, ¿no? Creemos en nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección y Sí. eso es todo, para adelante. Gracias Amén. por haber aprovechado unos minutos. Amén. Ok, hermanos, muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a vernos la siguiente semana para el siguiente tema, ¿no? Que Dios los bendiga muchísimo. Vamos a orar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor,
porque el libro de Hechos nos muestra la historia de tu obrar poderoso a través, Señor, de tu iglesia, obviamente con la guía de tu Santo Espíritu, con tu presencia misma. Y hemos visto, Señor, tantas cosas desde el principio hasta aquí, y las seguiremos viendo, Señor, hasta el día de tu venida. Gracias por permitirnos ser parte de esta historia maravillosa. Ayúdanos, Dios Santo, a serte fiel. Tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tus hijos. En ti confía nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Dios les bendiga. Todos, hermanos. Con todos. Buenas noches. Buenas noches.